Yo digo que hay cosas que te pasan una sola vez en la vida, Boca Juniors, Pumas, son clubes que te pasan una sola vez en la vida y somos muy pocos los que tenemos el privilegio de que eso suceda. Pumas ya había dejado de ser la primera opción para todos los padres de familia de traer a su hijo, como era cuando yo estaba en Monarcas Morelia. De verdad es algo que siempre le voy a tener mucho agradecimiento porque nos devolvió esa garra. Después siempre existen los estúpidos que alimentan su ego en las redes sociales diciendo cualquier barbaridad, y algunos estuvieron en el puesto mío. Eso es lo que realmente me llama poderosamente la atención a veces, ¿no? Claro. Usted menciona la parte de los títulos, pero para perder finales hay que llegar. Pero la historia es de que llegan muy pocos y de que quedan un montón en el camino. Entonces, las verdaderas historias son de los que quedan en el camino. Muchos critican, muchos hablan, pero pocos pueden dar resultados. Nos citaron a todos en una cancha, nos dijeron en la mitad de la cancha, gracias por todo. Qué fuerte. A partir de hoy no pertenecen más al club y nos fuimos. ¡Universitarios son campeones de México! ¿Qué tal, amigos de Por la Garra? Yo soy el Gallo Valentín y el día de hoy estoy muy feliz, muy contento. De verdad, aquí es donde digo, gracias Dios, sé que existes, que no nos dejas a la deriva, porque nuestro invitado de hoy, les voy a dar una pequeña como semblanza de lo que va a venir, porque de verdad es alguien que siempre supo aprovechar las oportunidades, es alguien que cuando luego se cerraba a lo mejor una puerta, se abría otra y siempre fue para mejor. Es alguien que siempre demostró tener esa visión, esa calidad, incluso para los más jóvenes. Es alguien que siempre ha dado oportunidad a las futuras generaciones. Es alguien que, pues, sin ser mexicano, ya todos lo queremos como si fuera mexicano. Estoy seguro que él está muy contento de todo lo que ha vivido. Para mí sí es un verdadero honor, un verdadero placer. Creo que estoy hablando mucho. Solamente les puedo decir que yo ya tengo mi regalo de cumpleaños, la verdad. Y voy a estar sonriente de aquí hasta que me case. Entonces, quiero que le demos una fuerte y calurosa bienvenida al gran señorón e invitado que tenemos el día de hoy, al gran Andrés Lilini. Profe, de verdad es un placer el tenerlo aquí. De verdad, se dan las cosas, hay que saberlas aprovechar. De verdad que para mí es un verdadero honor. Creo que se ve en mi sonrisa de oreja a oreja. Para todos los que nos están viendo, le tenemos un gran cariño, todos los aficionados. Sé que a veces los aficionados solemos ser un poco bipolares, profe, lo sé, le pido disculpas de antemano, pero pues luego a veces el fútbol es así, ¿no? Profe, gracias por tomar un poco de su tiempo para brindarnos con nosotros, y me gustaría arrancar con la pregunta obligada. ¿Cómo fueron sus inicios dentro del fútbol allá en Argentina? ¿Cómo fueron esos primeros pases, no? Porque sé que tiene una historia muy interesante que ahorita la vamos a ir platicando, pero ¿cómo fueron esos primeros años para Andrés Lilini? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. El placer es mío de estar aquí con ustedes. Son demasiadas palabras de elogio, me parece. Muy agradecido con ustedes. Espero que el proyecto, que bien lleva el nombre de Garra, más identificado imposible con Pumas, sí, sea todo un éxito, ¿no? Comencé en mi pueblo, soy de un lugar muy pequeño de Argentina, de San José de la Esquina, un pueblo de 8.000 habitantes. Empecé jugando en el club del pueblo y de ahí, a los 13 años, pasé a Fuerzas Básicas de Newell's Old Boys. Sí. Y hice un camino Disculpe, de 6 nervios. años ahí y no debuté porque había mejores. Soy de la
de la edad de, bueno, de Bruno Marioni, que todos ustedes conocen. Nos criamos juntos. Y después siempre se me dio por... Empecé en mi pueblo con niñitos muy pequeñitos, tenía yo 18, 19 años. Empecé a dar clases de fútbol en chicos que quedaban afuera del club más importante, que era uno solo en el pueblo. Había muchos chicos que no tenían dónde jugar, de escasos recursos, y empecé con ellos. Después pasé a otro club, Atlético Pujato, con fuerzas básicas mejores montadas. Y bueno, de un día para el otro, Monarcas Morelia me hizo una invitación. Yo tenía 24 años para 25, para hacerme cargo de las fuerzas básicas. Yo realmente, Darío Franco, que era el capitán en ese entonces de Monarcas Morelia, año 2001, habló con el que yo digo mi papá deportivo, Álvaro Dávila. Sí. Y él me dio la oportunidad de hacerme cargo de fuerzas básicas de Monarcas, que no había absolutamente nada. Sí. Profe, perdón que lo interrumpa. Antes de llegar a esa parte de Monarcas, que es cuando se empieza a dar las cosas un poco más sólidas y un poco más estables dentro del fútbol, me gustaría que nos platicara esa etapa que usted vivió como futbolista, porque también estuvo en un club muy importante, ¿no? Como lo es Old News, ¿no? Sí. Que también es un equipo muy reconocido en Argentina, que ha sacado grandes jugadores, sin mencionar lo que ya todo mundo sabemos, ¿no? Y que a lo mejor terminó su carrera futbolística un poco, no a temprana edad, que también es un tema un poco difícil, que también me gustaría que nos platicara, pero yo creo que le ayudó, ya que uno, si no ha jugado el fútbol, difícilmente lo puede entender, ¿no? Difícilmente puede entender lo que se vive, lo que se dice, la pasión, lo que te tienes que sacrificar, y a lo mejor te pegas contra el poste, pero dices, oye, aguanto porque es el fútbol, que si andas lesionado, pues lo doy, y que a lo mejor la gente que no ha jugado, ¿no? Puede ser muy fácil el criticar, ¿no? El señalar, pero la gente que realmente ha estado ahí. Sí, yo hice un sacrificio muy grande, al igual que mi familia. A los 13 años me fui a vivir solo a una casa club de Newell's Old Boys con otros compañeros de la misma edad o más grandes. Así que empezar a vivir una vida solo, porque estaba lejos de mi casa, muy chicos. Sí. Teníamos la responsabilidad de ir al colegio, aparte de entrenar. Y hice un gran sacrificio, aposté muchísimo, nunca dejé de estudiar. Mis padres lo único que me pedían era eso. Y en ese momento la cantera de Newell's era increíble, daba jugadores, todas las generaciones tenían muchos jugadores. Sí. Y de mi generación llegaron un montón de jugadores a primera división, jugaron muchos en Europa. Y yo no llegué porque las condiciones de los otros eran mejores. Y bueno, a los 18 años me fui a jugar de forma amateur. En Argentina hay lugares de forma amateur de primera división que se paga mucho dinero para jugar. Sí. Estuve en un muy buen club, 5 años. Fui padre a los 19 años de Valentín, que ahora está trabajando conmigo aquí en Necaxa. Y bueno, asumí otras responsabilidades. Claro. Seguí jugando al fútbol por dinero y paralelamente me fui descubriendo de que tenía esta vocación por la enseñanza, por trabajar con niños, que era lo que te decía anteriormente. Sí. El sacrificio que hice es grande. Yo agradezco de haber formado parte de Fuerzas Básicas de Newell's Old Boys sin llegar a Primera, porque me enseñó muchísimas cosas, principalmente a crecer solo, con muchísimas responsabilidades, te decía. Imagínate que a veces nos agarraba la noche en la ciudad de Rosario, que para nosotros es una ciudad muy grande, de 8.000 habitantes mi pueblo, a 1,5 millones de habitantes, y nos agarraba caminando con 6 o 7 compañeros, 14, 15 años por la ciudad. Y bueno, uno se va curtiendo, y eso me hizo muy bien en mi vida, muy bien. Claro que el momento de que te dejan libre, de que te dicen que tenés que ir del club, es una situación muy compleja. Por eso a mí me marcó, porque nos citaron a todos en una cancha, nos dijeron en la mitad de la cancha, gracias por todo. Qué fuerte. A partir de hoy no pertenecen más al club, y nos fuimos. Entonces eso lo aprendí, y ahora cada vez que fui
director de Fuerzas Básicas, di las explicaciones necesarias Sí, para para que herir, no pasen lo mismo que yo, porque el golpe es duro, porque uno tiene muchísimas ilusiones, se carga de emociones, la familia también, el sacrificio que hacemos. Y bueno, al final no se dio, pero yo siempre digo, pude jugar en primera división desde otro lugar. Claro, que también es algo muy, muy sobresaliente porque no es lo mismo, sin menospreciar, obviamente, pero sabemos que la Liga Argentina, la brasileña, ¿no? Son ligas muy competitivas, donde hay mucha calidad, donde casi siempre andan debutando a chavitos de 17, 18, con vista hacia Europa. Sí, muy difícil. Y es muy difícil, Sí, ¿no? sí. Sí, porque hay mucho talento. En esa época, te vuelvo a repetir, en la primera división de Newell's Old Boys jugaba Tata Martino, Sí, que era el ídolo de casi todos nosotros, sí. porque era un emblema. Y era muy difícil jugar en primera división. Complejo, muy complejo. Llegaban muy poco y los que llegaban era porque tenían mucho talento. Entonces, pero aprendí mucho de la vida. Sí. Aprendí y eso me sirvió para después afrontar otras responsabilidades diferentes que tuve. Sí, que eso que usted dice es muy cierto, ¿no? Usted agarró las tablas, vio, ¿no? Que a lo mejor dijo, bueno, está bien, mi camino no se dio como uno quisiese, ¿no? Porque difícilmente, cuando uno está dando y que de repente le dicen, no, pues gracias, ¿no? En una visoría o cuando cosas así, pues tiene que tomar otras cosas, pero al Sí, final es de muy cuentas difícil. se da, ¿no? Es muy difícil porque hay muchas ilusiones, principalmente cuando la familia hace tanto esfuerzo o a veces en una proporción desmedida presiona mucho al chico para que juegue en primera división, porque el mundo de primera división, lo que vemos por televisión y eso es qué lindo que estar ahí, pero la historia es de que llegan muy pocos Sí, y de que quedan un montón en el camino. Entonces, las verdaderas historias son de los que quedan en el camino, claro. porque los que llegan es todo muy dulce y muy rápido, pero los Sí. que quedan en el camino tienen una vida por delante que hacer, son muy jóvenes y a veces los fracasos los toman como determinantes y las familias también toman que eso fue un fracaso hasta como familiar y no es así. Alguien intentó algo, no salió y habrá que buscarla por otro lado. Yo siempre le digo a los padres de familia, uno siente un orgullo inmejorable y un orgullo que se le llena el pecho cuando ve que un hijo debuta en primera división Claro. en una cancha. Pero sienten el mismo orgullo y se le infla de la misma manera el pecho cuando vienen con el título de Claro. abogado, de económicos, de arquitectos o de cualquier carrera de universitaria. Es la misma satisfacción. Sí. Lo que pasa es que, claro, el fútbol vende una imagen de muchas más pasiones y estas cosas, ¿no? Pero al final a los padres hay que devolverle lo que ellos hacen por nosotros. Claro. Y si no se puede porque intentamos todos con el fútbol, hay que devolverle una carrera universitaria o trabajar dignamente. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo de que la felicidad para ellos es la misma y para la gente que nos rodea es la misma. Sí. ¿Ya viste, papá? No pude ser futbolista, pero mira, ¿con quién estoy? Con Andrés Lilini. Profe, platicaba de su llegada a Morelia, ¿no? ¿Nos pudiera platicar un poquito más de cómo se da eso? Porque yo tengo entendido de que, como se dio y todo, fue como ya estaba predestinado, ya era el Sí, ya era el creo que destino. sí. Álvaro Dávila Monarcas obtiene el título del año 2000 en diciembre. Y en el 2001 Álvaro le comenta a Darío, que era el capitán, de que tiene que formar todas fuerzas básicas porque necesita hacerlo por el equipo, por la federación, esas cosas. Creo que hace varias entrevistas Álvaro y Darío le dijo que tenía alguien para presentarle, que era yo, que si bien no trabajaba en el profesionalismo, era alguien muy entusiasta, que le dedicaba mucho tiempo al estudio, pero que trabajaba en un pueblo con niños. Entonces Darío vino y me dijo, mira, yo te voy a conseguir una entrevista con el presidente de Monarcas, él quiere hacer esto. Yo la verdad que no sabía ni cómo armar un proyecto. Me ayudó mucho Claudio Vivas, que en ese momento era el auxiliar de Marcelo Bielsa, Sí. para el Mundial de Argentina del 2002. Él me ayudó mucho para presentar un proyecto. Y vine, me junté con Álvaro.
Y me hizo unas entrevistas y a los 8 meses me volvió a llamar y me dijo que me venga, que quería que el cargo de director de Fuerzas Básicas lo ocupe. Entonces, como decís vos, estaba premeditado que iba a ser, de que tenía que ser México mi lugar en el mundo. Sí. Y empezamos sin nada, me reuní de muy buena gente mexicana, buenos entrenadores. Mi hermano, que me dio una gran mano, que era administrativo, él me ayudó mucho porque no había nada, formamos todo. Sí, claro. Y la paciencia de Álvaro y el apoyo incondicional siempre, se lo voy a estar agradecido eternamente, siempre lo nombro, porque al final él fue el que me dio la oportunidad de profesional de empezar. Sí. Y al final estuve 6 años y bueno, por una decisión en ese momento del director deportivo que estaba, tuve que dar un paso al costado, pero feliz porque desde Cacha Íñiguez, que fue mi primer jugador que debutamos en Monarcas, sí, de Fuerzas Básicas, se debutó muchísimos jugadores en 6 años. Chicos campeones del mundo, Cheno Guzmán y Adrián Aldrete. Sí. Chicos que han hecho carreras en Europa, como Alanís, Oribe Peralta, Hugo Ayala, sí, Miguel Ángel Fraga, que todavía está jugando, Elías Hernández, el Chapito Monte, que si bien no debutó con nosotros, igual que Oribe, arrancaron Fuerzas Básicas con nosotros, después fueron a otros clubes por decisión de la directiva y así se dieron muchísimos jugadores que Yacer Corona, sí, que comenzó con nosotros. Bueno, se formaron equipos completos de Monarcas cuando realmente empezamos con un sacrificio enorme porque no teníamos ni lugares para entrenar. Y la verdad que en ese momento la directiva de Monarcas creyó a muerte en esto y estuvimos 6 años. Sí. 6 años y cuando el proyecto estaba consolidado y yendo para adelante, por cosas del destino, la decisión de un director deportivo me deja fuera y ahí cambió mi vida porque realmente me di cuenta que era lo mío, que era mi pasión, formar futbolistas. Me preparé mucho, estudié mucho, todo lo que rodea al futbolista, las áreas, psicología, preparación física, fisiología del entrenamiento, fisiología misma del cuerpo humano. Me preparé para estar a la altura de esto y le sentí una gran pasión. Sí, y la verdad que como usted dice, ¿no? Grandes jugadores que ahorita han formado también un legado dentro del fútbol mexicano e internacional, con un proyecto, no por nada usted estuvo 6 años dando resultados, y qué resultados ya con los nombres que usted mencionó, y que por decisiones, ¿no? de ciertas personas a lo mejor dicen, bueno, a lo mejor ya está hecho, ¿no? Entonces vamos a tomar otro rumbo, porque cada quien tiene como que esa parte, pero llega algo también muy, muy importante dentro de su carrera, sí, que es lo de Boca. Me voy a Boca Juniors, increíblemente también, como Monarcas Morelia, nadie entendía nada. Me hicieron 3 entrevistas, porque yo conocía gente interna de Boca que le dijo a los dirigentes, mira, hay un chico allá en Monarcas Morelia, argentino, muy estudioso, que no fue futbolista profesional, que a lo mejor si quieren lo entrevistan. Imagínate, el mundo de Boca Juniors es grandísimo. Yo tenía 32 años para 33. Muy joven, profe. Sí, muy joven. Me hicieron una entrevista, 2 entrevistas. Ahí sí Boca entrevistó a grandes figuras, exfutbolistas de Boca Juniors, y al final se decidieron por mí. Sí. Igual, un proceso de 4 años. Muy bueno. Y cuando cambió la directiva que me había llevado en Argentina, falleció justamente en su mandato el presidente que me había contratado, viene otro presidente, que es el actual ahora, sí, y bueno, y por cosas de estos cambios directivos, se me terminó mi contrato de 4 años y me fui de Boca también, con un aprendizaje muy grande. Eso sí fue un aprendizaje. En Morelia me inicié, Morelia fue todo sacrificio, Morelia aprendí al valor que hay que darles a las cosas cuando no las tenés, porque hay que crearlas. Y en Boca Juniors se me hizo la piel de cocodrilo porque sí, la presión es muy alta, venía gente de todo el mundo a ver cómo trabajábamos. En ese momento Boca
sacó muchos juveniles, me tocó también una época dorada porque el club apostó por los juveniles y debutaron Sí, muchos, Ever grandes Banega, jugadores. Forlín, Leo Paredes que está jugando el Mundial, pero bueno, muchísimos fueron a jugar a Europa, Muñoz, Gaitán, era Eran muy una máquina de buenos. sacar jugadores y el club vendía y vendía, pero bueno, Boca tiene la Copa Libertadores, la presión de ganar siempre, entonces aprendí muchas cosas, tuve dirigentes que me apoyaron en el proyecto terriblemente, yo sin ser nadie, Sí. eso en el fútbol argentino a veces Sí, pesa, miran, pesa ¿no? mucho, Sí, pesa mucho. sobre todo el nombre, ¿no? Que es algo que decíamos, ¿no? Hace ratito, que el fútbol argentino es mucho, sobre todo, ¿no? Que incluso se ha visto recientemente, ¿no? Que a lo mejor dicen, vente a Boca porque Boca es la institución y a lo mejor no tenemos para pagarte el sueldo, pero representar a Boca es otra cosa, ¿no? Y Sí, lo que sí, hay significa Boca. mucha pasión en la Argentina por jugar en Boca Juniors, el joven. El scouting de Boca, imagínate que por año miraba 5.000 futbolistas para que yo elija a los mejores de ahí, edad por edad. Me hacían filtro, pero el grueso era de 5.000. Entonces, había una gran pasión de todos los jóvenes por jugar en Boca, igual que ahora. Sí, claro. Sigue habiendo. Han crecido otras instituciones, pero bueno, Boca y River sigue siendo Boca y River. Claro, totalmente. Entonces ahí sí me curtí, me hice mucho más hombre y hasta los 37 años estuve en Boca, salí con casi 37 cumplidos y bueno, empezó mi Sí. etapa europea. Sí, que es algo que ahorita le iba a preguntar, profe, que usted llega al viejo continente, ¿no? Con un equipo muy importante para todos los que hemos visto la Champions, para los chavitos que han jugado el juego de FIFA, ¿no? Sabemos de ese gran equipo que es el CSKA de Moscú, ¿no? Sí. Que es un equipo que siempre también tiene esta parte de formativa de juveniles, ¿no? Que han salido grandes jugadores, que a usted le tocó un gran jugador, ¿no? El Golovin, y que siempre ha sido característica, ¿no? En Rusia y de ser un equipo importante también en nivel internacional, como es la ventana de la Champions League. Sí. Pero usted, profe, ¿cómo vivió esa gran etapa que también lo hizo bastante bien? Difícil. Se me terminó el contrato en Boca, viene el CSKA de Moscú, me ofrece un contrato de 4 años, más 2. Sí. Pero primero me dice que tengo que ir a conocer Moscú porque es una ciudad, si bien es imponente, el invierno no es fácil vivirlo, por el entrenamiento hay que entrenar, hasta menos 15 grados se entrena afuera, entonces son cosas totalmente diferentes para la metodología que yo quería imponer, entonces no podía cambiar a Andrés Lilini la historia de un país. Claro. Se tenía que adecuar a Andrés Lilini, entonces fui y conocí, estuve 12 días, me trataron muy bien y bueno, el 3 de enero del 2010 Sí. me fui, Se fue para allá. no miré para atrás y me hice cargo de todo lo que es el fútbol juvenil del CSKA de Moscú y en el camino hicimos una muy buena amistad con el entrenador de primer equipo, entonces iba aprendiendo muchas cosas. Jugamos muchos torneos internacionales en Europa, estuve a cargo del proceso de la Sub-20 en la Champions, jugamos 2 Champions y una Youth League, entonces eso nos dio mucho auge porque jugamos la final de la Youth League que perdimos con el Paris Saint-Germain, el primer año que se hizo, un equipo que no sabían que era el CSKA en fuerzas básicas y al final terminando jugando la final y después en el grupo de la Champions, los dos años que me tocó jugarla, pasamos el grupo con la Sub-20 y perdimos semifinal y cuartos de final. Y entonces ahí aprendí muchas cosas, tuve la suerte de reunirme y ver, entrenar a muchos entrenadores muy importantes, no me gusta nunca decir con quién estuve ni sacarme fotos, pero... No, pero dígalo para que la gente que nos está viendo sí tuve sepa. suerte de ver y de aprender mucho del mundo de primera división. Sí. Y después también de fuerzas básicas, una filosofía, una forma de vivir, un pensamiento, una cultura totalmente diferente a nosotros, desde la cultural hasta la religión, ¿no? Claro. Pero bueno, me acostumbré, aprendí a hablar el idioma. Para que ya no fuera esa barrera, ¿no? Para que no También. se fuera esa barrera.
tuve la posibilidad de conocer a mi esposa, a mi actual esposa, que me acompañó siempre. Y bueno, entonces como que Rusia fue algo que me hizo crecer mucho desde lo cultural y desde lo profesional, de un salto muy grande de calidad. Claro, profe. Y profe, me gustaría hacer esa pequeña como pausa ahí en su estadía en Rusia, ya que hemos estado hablando, ¿no?, de cómo usted fue formando y fue sacando y fue dando y aprovechando todo el talento, ¿no?, sobre todo con los jóvenes. Pero ¿qué elementos usted, que tiene esa visión y esa sabiduría, qué elementos requiere o necesita tener un jugador para poder ser considerado a que usted lo debute o esta cuestión? Y bueno, todo depende de la edad que tenga el jugador que vas a ver. Sí. Yo creo que el proceso de formación comienza a los 13 años. Y a los 20, después de 7 años de formación, tenés un jugador, los que llegan a primera división, más o menos formado. Los jugadores que juegan en primera división se terminan de formar en primera división. Uno aporta el jugador destacado. Claro. Ante todo el talento. Y después la competencia. A mí me gustan los jugadores que vos los ves dentro de una cancha y son competitivos. Aquel jugador que te demuestra en una visoría, en fútbol, en la semana que viene al club para demostrar cómo está, y lo metés con el grupo que ya está en el club y eso. Los jugadores que tienen esa competencia, que vos los ves que más allá de cometer algún error, siguen luchando y tratando de querer el balón, aunque tengan una mala tarde, ese deseo. Los jugadores apagados, apáticos, son difíciles, porque por más talento que tengan, el fútbol de hoy necesitas ese esfuerzo extra de pasión, ese esfuerzo extra físico. Hoy los grandes entrenadores te dicen de que el talentoso también tiene que tener la competencia y la capacidad de saber defender. Claro. Y tiene que ganar el duelo individual ofensivo, pero también tiene que ir para atrás, y el defensor tiene que tener la capacidad de ganar su duelo defensivo, pero también aportar cosas en ofensiva. Entonces, toda esa competencia es lo que destaca al jugador a iguales condiciones. Entre un talentoso apático y estos, yo me quedo con el que te demuestra que quiere, el que quiere, el que tiene el deseo, esa hambre, ¿no? el que tiene el hambre, exacto. Porque algunos te dicen que entienda el juego. Es muy difícil que el jugador en una semana vos lo veas que entienda el juego. Otros te dicen que físicamente sean grandotes. Sí, claro que sí. Pero ¿para qué grandotes si es torpe? Sí, exacto. Sí. El chaparro que juega bien hay que tenerlo adentro. Sí, claro. Y eso es algo muy importante que más adelante ha sido un sello muy característico de su persona, profe, que uno como aficionado siempre agradece el jugador que da ese extra, ¿no? Que se mata en el campo, que a lo mejor un balón parecía perdido y va y se barre y rescata y está luchando, que lo ves todo con la camiseta sudada y que siempre está dando constantemente. Sí, porque al final vos no podés traicionar lo que son la historia de los clubes. No las podés cambiar. Si querés copiar lo que hacen otros clubes para traerlo al club donde estás, pero el club donde estás no tiene la filosofía de lo que vos copiás, vas a fracasar. Claro. Entonces, ¿qué fue? Bueno, cuando me toca llegar a Pumas, en el 2017, como director de Fuerzas Básicas, fue lo primero que dije. Acá no hay ningún plan de Andrés Lilini. Acá Andrés Lilini se adapta a la filosofía de Pumas, que es muy parecida a la de Boca Juniors, que yo conocía por mi paso de Monarcas, que era Pumas. Sí. Y entonces no puedo traicionar la historia de Pumas, claro, como director de Fuerzas Básicas. Claro. Entonces, lo primero que hice fue contratar entrenadores que se formaron en Pumas. Algunos habían sido futbolistas profesionales, a otros no, pero todos se habían formado en la cantera, porque lo primero que dije, ¿quién mejor que pueda transmitir esta filosofía que en México es única que los que la han vivido? Claro, totalmente de acuerdo. Entonces ahí fue el primer paso que hice. Y después las formas, los estilos, más allá de una metodología, ¿no?, que tengo, que defiendo, el jugador se forma bajo una situación que es la garra, el esfuerzo extra, porque la gente se contagia, la gente de Pumas agradece y se contagia de eso. Sí. Y entonces en Fuerzas Básicas el sello era ese,
volver a las bases. Sabíamos que había 6 o 7 años que no había jugadores, entre los 28 años y los 20 no había jugadores en primera división de Pumas, o escasamente 2 o 3 de algunas edades. Sí. Había una apuesta muy fuerte del presidente en su momento, que fue el que me trajo, de Rodrigo Ares. Él tenía una apuesta muy fuerte por la cantera, por eso le invirtió tanto dinero a las fuerzas básicas. Sí. Y bueno, y era volver a las bases de lo que era Pumas. Sí. No cambiar nada, ni copiar nada, ni Andrés Lilín, ni nada. Volver a las bases de lo que fue Pumas. Una buena captación a nivel país, porque si no hay captación no existen los proyectos. A veces nos alcanzaba, a veces no nos alcanzaba. Tendríamos que haber hecho más fuerte la captación, pero sí después presionar mucho al entrenador de turno que estaba para que ponga a los chicos. Oigan amigos, ¿no les ha pasado que no saben dónde ver un partido de Pumas? Bueno, a mí sí. Y de todos los lugares que he visitado y estuve, la verdad es que Pockets es la mejor opción. Pockets cuenta con varias pantallas de gran tamaño para que ustedes puedan disfrutar de sus mejores eventos deportivos, sea básquetbol, NFL, Fórmula 1, UFC, fútbol nacional, internacional, femenil, de selecciones, la Champions, fútbol champán, lo mejor de lo mejor. Además de esto, Pockets cuenta con una gran variedad de bebidas y snacks, como puede ser cerveza nacional, internacional, yardas, limonadas, refrescos, alitas, boneless, nachos, hamburguesas. Todo esto por un excelente precio. Pero ¿saben lo que realmente me gusta? Me gusta de Pockets es el ambiente. Pero lo más importante es que voltees a donde voltees, siempre hay mesas de billar, así que la diversión está asegurada. Así que ya lo saben, para su próxima vez que no sepan dónde ver un partido de Pumas, vénganse a Pockets. Cuando Pumas esté ganando, vengan a Pockets. Y cuando Pumas esté perdiendo, corran a Pockets. Al menos así se van a quitar el mal sabor de boca. Créanme, se los digo por experiencia propia. Así que ya lo saben, Pockets, el lugar donde te la pasas de Pockets. Hey, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Dale click. Claro, y eso es algo que la verdad nosotros como aficionados agradecemos mucho, porque Pumas, como usted decía, es un equipo cuya historia siempre ha sido marcada por la cantera, por la garra, por ser un equipo que se apoya mucho de los jóvenes, ¿no? De mucha calidad. También ha sido Pumas a lo largo de la historia, y que a lo largo de también entrevistas que hemos tenido aquí en el canal, ha sido un equipo que era base de la selección mexicana con los canteranos, y que gracias a Dios empezó otra vez. Llegó un punto en que Pumas dejó de apostar por cantera, se quedó, ¿no?, con esos, ya no estaba renovando constantemente ese ciclo que siempre se había caracterizado. Y profe, me gustaría que, ya que toca el tema de Pumas, ¿cómo fue su llegada a Pumas? Porque previamente a lo de Rusia, donde nos quedamos, usted regresó a Sudamérica con el profe Mario. Sí. Y se da igual un gran paso. Regresé a Argentina, me había cansado de ganar, dígalo cómo es, profe, de estar ganando ahí en Rusia. Me había cansado del traductor, tenía 2 años más, sí. El CSKA me quería renovar. La verdad sentí mucho cansancio yo personal. Volví, me encuentro con un viejo amigo de Newell's Old Boys de Fuerzas Básicas, más grande que yo, pero de toda la vida, Mario Siacua, entrenador profesional, con un proyecto de segunda división de Argentina, para ascender a primera, sí. Que era Jujuy, Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Le dije que sí, que lo acompañaba. Paso previo, hicimos 6 meses en Chile, no nos fue bien, San Luis de Quillota. Ahí nos conocimos, veíamos las formas que trabajábamos, que él trabajaba y que yo le podía aportar. Y después empezamos con Jujuy, nos fue muy bien, perdimos el ascenso con el equipo de FASI, sí. De Talleres de Córdoba. Y bueno, estuvimos un año ahí, nos fuimos y fuimos a un equipo de primera división a pelear el descenso, que era Olimpo de Bahía Blanca, y tuvimos 10 meses de muy buenos, sí. Donde salvamos al equipo que estaba condenado. Mario tuvo mucha capacidad para poder salvar al equipo, los jugadores respondieron espectacularmente y bueno, lo salvamos, y después de 10 meses tuvimos que dar un paso al costado, terminó un torneo, empezamos el otro, no lo empezamos bien. Mario me comunicó, me dice: Andrés, si no ganamos, nos vamos.
Increíblemente, lo mismo que Morelia, la semana previa a que el entrenador Mario tome esta decisión de que si no ganábamos no íbamos, me llama José Luis Arce, que en su momento era el vicepresidente del club, Sí. y me dice: Andrés, mira, no hay director de fuerzas básicas, pensé en vos, digo, mira, estoy en este proyecto, no puedo ir, pero las cosas no vienen bien acá, no vienen bien, sinceramente. Entonces, si lo terminamos en diciembre, ojalá ustedes me puedan esperar hasta diciembre, era a finales de octubre. Me pueden esperar hasta diciembre porque yo en diciembre sí voy a dejar y me gustaría volver. Yo digo que hay cosas que te pasan una sola vez en la vida, Boca Junior, Claro. Pumas. Hay cosas que para mí en formación, Sí. en los procesos formativos, son clubes que te pasan una sola vez en la vida y somos muy pocos los que tenemos el privilegio de que eso suceda. Y José Luis me llamó los 2 días, me dijo: no puedo esperar, Andrés, vamos a tomar una decisión de que el director de Fuerzas Básicas sea David Patiño. Ok. Entonces, bueno, está bien, perfecto. Nosotros jugamos la fecha, perdemos. Y no sé, Pumas también creo que pierde. Y David el lunes asciende como entrenador de Primera División. Deja de ser Sí. director de Fuerzas Básicas, estuvo 2 semanas y va a Primera División. Y el viernes me llama José Luis Arce y me dice: mira, Andrés, nos volvimos a quedar sin director de Fuerzas Básicas. Digo: pero doctor, digo, hace dos semanas. Sí, me dice, pero David se fue a Primera División. Porque no sé si había renunciado o lo habían cesado el técnico que estaba. Bueno, le digo: doctor, mire, lamentablemente si nosotros perdemos el domingo, vamos a dar un paso al costado. Ya me lo comunicó el entrenador, así que si usted quiere esperarme hasta el domingo, sí, te espero. Sí, ahora sí ya dijo, no, ahora sí ya te espero porque ya vimos Y que acá bueno, el también. lunes me llamó, yo estaba tomando mates con mi esposa, ya le habíamos comunicado al presidente del club que no seguíamos, Mario había tomado esa decisión. Y me recuerdo que estábamos con mi esposa, Olga, y estaba el teléfono ahí y suena y dice: José Luis Arce. Y le dije a mi esposa: si atiendo nos vamos, si no atiendo nos quedamos, pero si atiendo nos tenemos que ir porque ya te expliqué todo, porque al final ella es la que me acompañó Sí, a todos claro. lados. Y me dice: no, atendé. Y atendí, era lunes, me dice el doctor: ya vi que perdiste, ¿qué vas a hacer? No, digo, nos fuimos. Dice: bueno, quisiera que vengas a conocer al presidente, a Rodrigo Ares, Sí. él te espera el jueves o el viernes. Y esa misma semana me vine, me entrevisté con Rodrigo, 3 días, y él me dijo: adelante, quiero que seas el director de básicas. Me volví al país, agarré mis cosas, me hicieron la visa de trabajo y a los 8 días, el 1 de diciembre del 17, me hice cargo de Fuerzas Básicas de Pumas. Claro, y sobre todo con ese currículum que usted venía manejando, profe, pues obviamente Rodrigo, pues ni modo que dijera, pues tenemos No, más bueno, pero opciones. sí, tenía unas alternativas muy buenas, porque después él me contó. Pero bueno, cuando la vida te da Claro, algo a cambio de todo, claro, profe. creo que me dio ese privilegio de de ser el director de Pumas. Sí, profe, y hablando de Pumas y de su proceso que hizo, ¿no?, con las inferiores, me gustaría preguntarle qué diferencias o qué similitudes usted encontró cuando llegó a cantera a sus trabajos previos. No, mira, encontré lo que te venía a decir, lo que te decía, de que Pumas ya había dejado de ser la primera opción para todos los padres de familia de traer a su hijo, como Sí. era cuando yo estaba en Monarcas Morelia. Claro, Entonces, a construir la captación. Yo pienso que la base de la pirámide es la captación de futbolistas. Lo primero que me aboqué es a eso. Y empecé a salir por el país a poder volver la primera opción. Porque sin talento no hay desarrollo. claro. Y bueno, de ahí empezamos a crear de a poco eso. Se inauguró Cantera 2, muchos espacios para entrenar. Y después la credibilidad del futbolista. David debutó a algunos jugadores, Sí. que él ya conocía el proceso. Viene Bruno Marioni, también debuta 1-2, en un proceso corto de Bruno, lamentablemente. Y después viene Michel y también debuta a un jugador, a 2. Y bueno, después me toca a mí que Que tuve la suerte de poder
como cerrar el círculo de los jugadores que conocía, de los jugadores que habían debutado en los procesos anteriores, consolidarlos, y de los que venían abajo poder darle la oportunidad de jugar en primera división. Claro. Y profe, qué bueno que toca ese tema, porque sí o sí lo tenemos que hablar, el cual es el tema de Mitchell, ¿no? Un día antes de que empiece la liga, se va Mitchell y todo el mundo empieza a entrar en caos. Los aficionados vemos las noticias de que se va Mitchell y todos de, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Y no, los periódicos, la televisión, los analistas, pero llega alguien, alza la mano, dice, tranquilos, acá está papá, no va a pasar nada malo, tranquilos. Pero, profe, le quisiera preguntar, ¿usted cómo manejó el tema anímico con los jugadores que, independientemente de que sean profesionales, pues el hecho de que tu DT se haya ido, pues sí genera cierta, ¿no? Como angustia, o generaba como cierto morbo en ese sentido? Sí, bueno, primero nada más alejado de la realidad de lo que dijiste, que levanté la mano y que le dije tranquilo. No, nada. No sucedió así para nada. Yo lo vi así, profe, porque No. yo lo vi muy para seguro. nada. En ese momento ya estaba Leopoldo Silva, el actual presidente, y me dijo, Andrés, palabras más, palabras menos, necesito que me ayudes, Sí, por favor. Yo a Leopoldo le tengo un gran afecto personal. Y le dije, claro, presi, agarro el equipo el primer día, me conocían todos. sí. Estaba Israel López, de segundo auxiliar de Mitchell, que lo habíamos promocionado de la cantera. El segundo preparador físico de Mitchell era también de la cantera, secretario técnico. Era toda gente que estaba, que estaba conmigo, que en un momento Ares de Parga, antes de dejar Pumas, me permitió subir a primera división, darle posibilidades a la gente del club. Entonces estaba toda la gente ahí. Entonces vino Leopoldo y dice, Leopoldo, vamos, Andrés, necesito que esta primera fecha, por favor. Faltaban 48 horas para jugar con Querétaro. Sí. Me ayudes. Estaba Jesús Ramírez, de director deportivo, y en la semana vemos qué entrenador podemos traer. Sí. Claro, Leopoldo, digo, por favor, yo agarro esta fecha, fui con los jugadores y le digo, a ver, muchachos, ha sucedido algo que no está ni pensado, ni hay plan B, ni hay un librito para soluciones, ni nada. El entrenador, por una decisión personal, se fue. Tenemos que afrontar esta primera fecha con un interino que soy yo, con gente que conocen porque vienen trabajando con ustedes, y vamos a meterles entre todos la primera fecha. Les pido solamente respeto, voy a formar un equipo, 11, ustedes me conocen, pues yo estaba todos los días ahí. Sí. Ustedes me conocen, saben que estoy un poco loco, entonces, pero digo, no nos vamos a aguantar mucho, son 3 días, jugamos con Querétaro y después Y ya del que en la llegue, semana ya. me dijo el presi que va a venir alguien más, el director deportivo y el presidente se van a encargar de traer a alguien más. Bueno, fuimos con Querétaro, ganamos Sí. la primera fecha, el equipo se había comportado bastante bien. Esa semana yo también ayudé a Jesús a conseguir entrenador. Pude, por amistades, entrevisté a 2, llamé a 2 que conocía para ver si les interesaba agarrar Pumas. Jesús por su lado. Sí. Y bueno, me dice el presi, mira Andrés, la situación está un poco compleja. Había llegado como el jueves. Por favor, dirigí la segunda fecha. Íbamos a Atlas, al Jalisco. Hacía 16 años que Pumas no ganaba. Sí. Y digo, sí, presi, está bien, pero me dijo una fecha. Ya estaba usando la amabilidad, Digo, ya van 2. Presi, no, Sí. esto no es para mí. Le digo, presi, por favor. No, me dice Andrés, quédate tranquilo que vas a Atlas, pero dame tiempo porque la situación no está fácil para elegir un entrenador. Perfecto. Vamos a Atlas, ganamos. Recuerdo que con gol de Juan Sí. sobre la hora. Y bueno, y venía una jornada doble con Monterrey en el medio. Sí. Dice Andrés, que era la tercera fecha. Dice Andrés, no vas a... No por me lo vas favor. a creer, pero todavía Claro, no conseguimos. No puedo dar de alta a un entrenador ahora en medio de una fecha doble, por favor. Fue algo así, no sé si era fecha doble. Bueno, pero sí. empatamos con Monterrey y fuimos a Santo y ganamos. Sí. Con gol de Iturbe y Iniestra. Y ahí vinieron los jugadores grandes y me dijeron, profe,
de acá sos, de acá no te movés, estamos muy cómodos contigo. Muchacho, no es lo mío. Aparte, el presi Leopoldo me dijo de que él va a traer a alguien. No vaya a hablar, me dicen los jugadores, con Leopoldo, que lo está esperando. Entonces, Leopoldo me dice, Andrés, necesito hablar con vos. ¿Qué? Me dice, te necesito. Y era la 4ª fecha, o la 5ª. Me dice, la verdad que necesito que te quedes hasta final de torneo, salga como salga, yo te apoyo, Jesús Ramírez también, así que esto salga como salga. Nosotros íbamos primero, Sí, con León, sí. y bueno, la verdad que se fueron dando las cosas, Sí, muy bien. el grupo era, no tengo palabras para cada uno de ellos, porque me creyeron. Éramos, todo el cuerpo técnico éramos uno más de ellos, no había diferencias, no tomábamos distancias. Y estuvimos hasta la fecha 10 invicto, Sí, me acuerdo. que justo el invicto lo perdimos con León, que después, y por la capacidad de estos chicos, jugamos una final con una remontada en el medio de un 4-0 de una semifinal. Y el equipo logró, yo creo que lo más valioso de 2 años y medio que estuve, rescato de que entre todos los que trabajamos, porque no fue una obra de Andrés Lilini, le devolvimos al aficionado el gusto, que es lo que me dicen a mí, el gusto de ir a ver a Pumas, que el aficionado se refleje con un equipo dentro de la cancha lo que él sentía como un valor de Pumas, que era ese esfuerzo extra, esa fuerza extraordinaria, esas remontadas, de ir perdiendo 2-0 y que en la grada la gente hasta el minuto 100 no se iba porque estos cabrones lo van a dar vuelta y lo daban vuelta. Esas noches mágicas de Seúl, la Conca Champions y las cosas malas, no haberle dado un título a la afición, al club. Estuvimos muy cerca, y la verdad que el sabor amargo que queda en mí, que hay aficionados, como decís, que no lo perdonan, por supuesto que con argumentos muy buenos, que si no le das un título nada sirve y está bien, a veces el fútbol es así, pero en el camino quedaron buenos chicos para que en este proceso que agarra Rafa sigan sumando minutos y los pueda tener en cuenta. Se vendieron jugadores del club que no se habían vendido. Sí. Fue Johan a Europa, que hacía mucho que Puma no tenía un jugador en Europa. Eric Lira. Empezaron también. a ir, Eric Lira, se empezaron a vender jugadores de fuerza básica que nunca se habían vendido. Y de que CU volvió a tener un equipo adentro que le demostraba lo que el aficionado quería de toda la vida de Pumas. Claro. El valor. Y déjeme decirle, profe, que de verdad es algo que siempre le voy a tener mucho agradecimiento porque nos devolvió esa garra. Usted menciona la parte de los títulos, pero para perder finales hay que llegar. Y Pumas no había llegado desde el 2015 a una final. Y de Conca Champions ni se diga, que la última que fue en el 2005 contra el Saprissa, que también se perdió, contra un equipo que aparentemente Pumas debió de haberlo goleado. Entonces son cuestiones que a lo mejor un aficionado tal vez pueda decir, pero los que realmente hemos estado viviendo todos los procesos de Pumas, sabemos lo que realmente significa jugar e incluso a lo mejor perder, pero con la cabeza en alto, que algo que no se veía. Yo estoy feliz, yo a Pumas, institución, a las personas de la directiva que componen Pumas o que estuvieron, les estaré siempre muy agradecido. No soy un ser humano importante, no soy alguien famoso ni nada por el estilo, pero si hay una persona en el mundo que está agradecido con la institución, soy yo. Sí. El rector a mí me apoyó muchísimo, mensajes siempre de esto de los valores y de mantener esta situación ideales, entonces también muy agradecido a él de forma personal. Y lástima de no levantar una copa, hubiese sido para mí un sueño hecho realidad. Pero bueno, me queda la satisfacción de que muchos jugadores se potenciaron y fueron mejores,
muchos jóvenes tuvieron sus oportunidades en primera división. Debutó muchos, profe. Sí, Muchísimos. 14 jugadores. Rubalcaba, Trigueros, Eric Lira. Sí, el Palermo nos vino muy bien, fue una aparición muy buena, extranjeros que han venido a sumar notablemente. Creo que los grupos que formamos en 2 años y medio fueron muy humildes, de mucho trabajo. Dani Alves, que termina eligiendo Pumas, el Barcelona que nos invita a jugar a nosotros, muchas cosas que la institución empezó a lograr en base a lo que los jugadores fueron haciendo en el último tiempo. Si no hace cosas importantes, nadie te tiene en cuenta. Claro, totalmente de acuerdo. Después siempre existen los estúpidos que alimentan su ego en las redes sociales diciendo cualquier barbaridad. Y algunos estuvieron en el puesto mío. Eso es lo que realmente me llama poderosamente la atención a veces, ¿no? Claro. De que por alimentar su ego o querer dirigir apareciendo en Twitter o en Instagram, le falten el respeto a los jugadores, a mi persona. Eso sí, todavía no lo entiendo mucho de la profesión, ¿no? Que es algo muy feo, y ya que toca este tema, porque al final de cuentas todos hemos estado, bueno, hablo de ustedes, ¿no? Compañeros de profesión, saben lo difícil y sobre todo lo volátil que es la Liga Mexicana, ¿no? Torneos cortos en los cuales si no das resultados, sobre todo un equipo como Pumas con esta etiqueta de grande, que si a lo mejor no estás dando, ¿no? Le pasa a Chivas, ¿no? Que Chivas no está dando los resultados y vuelan cabezas y jugadores, pero hacen bien las cosas y todo el mundo le quiere poner estatuas. Sabemos. Y es algo muy feo que se da. Incluso hay, ¿no? Analistas que a lo mejor ni en su vida han pateado un balón y se creen con la potestad, ¿no? De señalar. Hay toda una situación atrás de esto, yo le llamo el núcleo externo, que hay que entenderlo y hay que vivir con eso porque es parte del juego, ¿no? Yo no tengo redes sociales, no. Pero siempre está el que te dice, no se puede creer que este entrenador diga lo que diga en contra de... Entonces, eso sí me da, lo tengo que aprender, claro, a ver de otra manera, porque bueno, la gente es así, todavía no lo entiendo, digo, no puede ser de que, no es fácil estar sin trabajo, pero querer conseguir trabajo castigándolo al que está, cuando vos estuviste en este puesto, pero bueno, claro, son cosas como las buenas, hay cosas que todavía tengo que aprender de esta profesión, que bueno, ahora me trajo a Necaxa. Y que al final de cuentas, profe, yo siempre he sido fiel creyente de que el sol sale para todos, y no es necesario estar señalando con el dedo, porque yo creo que eso habla, en vez de hablar mejor de una persona, habla peor. Y es algo que siempre me inculcó mi mamá, de que tú quieres dar resultados, enfócate en lo tuyo. Que Pepito, enfócate en lo tuyo. Tus resultados, todo lo que tú hagas, siempre va a hablar por ti, que la otra gente hable, que al final de cuentas muchos critican, muchos hablan, pero pocos pueden dar resultados. Sí. Y créame que incluso con este proyecto que no se asemeja ni siquiera a lo que usted ha hecho a lo largo de su carrera, incluso luego hay comentarios de, ay, hubieran entrevistado a Hugo, ay, se te nota la panza, ay, ¿por qué no traen a alguien más guapo? Ay, ese está bien morenito, casi ni se ve en la cámara. Entonces, al final de cuentas, la gente siempre... Conmigo todas esas las va a tener en contra, porque tengo panza, estoy feo, y no soy Hugo. No, profe, usted con esos ojazos, no, hombre, cualquiera. Cuando le digan así, dígale. Pero bueno. Mi esposa es rusa. La tuya ni siquiera tienes novia, entonces ahí guardar distancia. Pero profe, al final de cuentas es un constante, ¿no? Aprendizaje, un constante es muy lindo este mundo, hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Mi pasión sigue siendo la formación del futbolista, por eso en este proyecto de Necaxa no vamos a dejar de lado eso. Sí. Aprendí muchas cosas en Pumas, los jugadores me enseñaron muchísimas cosas, aprendí mucho de la gente que estuvo encima mío en la directiva, que me aportó también muchísimas cosas. Entonces, ahora con Necaxa estoy un poco más viejo, se me cae más el pelo, pero voy a aprovechar esta situación porque es un club maravilloso también, que tengo que poner lo mejor de mí, claro, lo mejor de mi cuerpo técnico, que bueno, es todo Puma. Sí. Me traje a todos los Pumas
y bueno, a seguir adelante, porque esto no para, esto sigue y hoy se aprende algo y mañana se vuelve a aprender otra cosa, así que para adelante siempre. Sí. Y profe, antes de terminar con esta gran, que más que entrevista yo siento que fue una charla, Sí. ¿no? Entre personas que aman el fútbol y tienen algo en común, ¿no? Que es los Pumas y las novias extranjeras. Pero quisiera preguntarle, profe, ¿qué consejos usted le da a los jóvenes que están por debutar en esta parte, ¿no? de la presión, de la crítica, de que le van a estar señalando, ¿no? ¿Usted cómo maneja esa parte con los No, futuros? mira, yo lo que le digo siempre es de que lo primero que tienen que tener en claro es si quieren ser jugadores de primera división. Claro, Para ser jugador de primera división no solamente tenés que ir a buscar tu sueldo a fin de mes para comprarte tu carro nuevo o tu ropa de marca con la marca grande en el pecho para que para que se realce, ¿no? exactamente, para que las viejas se den cuenta que tenés dinero y sos futbolista. No. Para ser futbolista de primera división les digo a ellos que hay que invertir en su profesión, principalmente en lo que es el cuidado personal, la alimentación, que termina siendo determinante para el fútbol de hoy. Hoy el futbolista se cuida mucho. Entonces los jóvenes tienen que aprender de que ya no alcanza a la noche cenar tacos Claro, o a la mañana comer birria. ¿no? birria, porque hoy la exigencia es máxima. Hoy los clubes te aportan muchas cosas para que vos seas un buen futbolista. Campos de entrenamiento, recuperación, servicios médicos, nutrición, la ropa, las condiciones son en México óptimas. Sí. En todos los clubes son óptimas. Entonces los chicos no tienen que entrar en una zona de confort y conformarse con que ahí ya estoy entrenando con el primer equipo. En algún momento voy a debutar. No. Jugador de primera división, les digo yo, vas a ser después de los 20 partidos, cuando juegues más de 20 partidos. Ahí yo te puedo considerar un jugador de primera división. Mientras tanto, les digo, puedo escribir un libro de la cantidad de futbolistas que vi con mucho talento llegar a primera división y no dieron el ancho porque esto, porque el otro, porque la excusa y la excusa y la excusa y las mil excusas y nunca jugaron en primera división. Y otros con más sacrificio que talento, pero enfocados y esto y de yo le voy a meter porque yo voy a ser mejor que este, terminan jugando en primera división y tengo ejemplos que terminan jugando en Europa. Claro. Entonces ellos tienen que saber de que es una profesión muy difícil. Al fútbol en primera división no juega el que quiere, juega al que lo eligen. Sí. Entonces hay que prepararse para eso. Yo les digo, hay veces que son 5 minutos. Están haciendo una interescuadra por una situación ajena, se lesiona el volante de contención, llaman al volante de contención de la 20, tomá, ponete la casaca, jugá, porque me ha pasado. Claro. Y en 5 minutos decís, qué bueno. ¿Viste? Nosotros a Eric Lira lo trajimos de Necaxa para Tabasco. Lamentablemente esa semana se lesionaron los 2 volantes de contención que teníamos. Eric, ¿sabes qué? En vez de jugar en Tabasco, vení. Vas a jugar acá, hice una interescuadra, te veo muy bien, yo ya lo conocía, ¿no? Y Eric afrontaba la primera división y Eric terminó, Siendo lo que creo es. que va a terminar siendo un jugador de selección. Y con Palermo Ortiz, un interescuadras contra Tabasco, muy bien. Esa semana se nos lesiona justo el central derecho. Sí. Vení Palermo, sos de nuestro filial, ¡pac! Y no salió nunca más Palermo de la primera división. Hay que estar preparado para esos 5 minutos Claro. que a lo mejor suceden por cosas extraordinarias que tenés tu posibilidad. Claro. Entonces, no es que no pasa nada, si no hay ahora va a ser mañana. No. No Es puedes hoy. estar durmiendo en tus laureles. Es hoy. Entonces Claro. tenés que estar siempre preparado para ese momento. Y si el fútbol, como me pasó a mí, no te da la posibilidad de jugar en primera división, tenés que tener el respaldo de un estudio atrás. Claro. Lo único que en esta vida, dentro de las cosas que no sé cuántas, pero no se puede comprar, ¿sí? Es el conocimiento. Claro, Y el totalmente. conocimiento, a veces el estudio te da conocimiento y te respalda ante una situación de no llegar o una lesión que también en este juego te puede sacar del camino, tenés un estudio. Siempre hay que tener alguien que a tu familia digas, enfoqué todo para esto, no pude ser, pero acá está lo otro, que lo voy a hacer.
Claro, y eso es algo muy, muy importante para los jóvenes, ¿no? Que si no se da el fútbol, tienes que estar constantemente preparándote, porque en algún momento puede ser que entrevistes a Andrés Lilini o entrevistes a alguien tan importante y puedas sacar... No, sí, profe. No soy importante, soy un ser humano normal que solamente trabajo de entrenador de fútbol, como ustedes trabajan de esto. El fútbol, a veces el éxito del fútbol nos hace creer que somos superiores a la gente. Yo digo de que es más difícil en el fútbol saber manejar el éxito que la derrota, porque el éxito te hace creer cosas que no sos. Sí. El éxito te lleva a lugares y a momentos que solamente te los da el corto tiempo que dura el éxito. Y después volvés a tu casa y cuando perdés, mirá para los costados y no está más el aplauso, no está más la foto, no está más... Entonces yo creo que hay que prepararse más para eso, yo siempre los digo a los jóvenes y a los jugadores. El éxito no tiene que ser desmedido, no te creas nunca lo que el éxito te da porque hay veces que te hace perder, perder el foco, perder la atención, te lleva a lugares que no son buenos. Y en la derrota hay que masticarla, hay que refugiarse en los seres queridos y hacerse fuerte, porque en la derrota perdés el olor a perfume francés, empezás a oler feo. Sí. Y cuando olés feo no se te acerca nadie, entonces hay que masticarla, saber masticarla, pero hacerse fuerte, porque hay que ir siempre a la derrota, hay que ponerle el pecho y la cara, porque hay que meterla hacia adelante, porque si sos un perdedor o ante la derrota te achicás, no estás para esto. Pues quisiera agradecerle, ¿no? por tomarse ese gran tiempo con nosotros. De verdad ha sido un verdadero placer el tenerlo aquí con nosotros. Siempre voy a recordar esto. Muchísimas gracias, profe. Bueno, creo que ya todo lo comentó delante de cámaras, el estarse constantemente, ¿no? dando. Y aquí contamos con un balón, profe, si nos lo pudiera autografiar. Sí, señor. Para que todas las personas que la voy a arruinar. No, profe, usted, mire, ese balón va a incrementar, si antes costaba 100, ahora va a incrementar a 10,000. Así que, amigos, ya saben que es muy fácil poder tener este balón autografiado por Andrés Lilini, que nos hizo el gran honor de poder estar con nosotros. Síganos en todas las redes sociales que tenemos. Y profe, no me queda más que agradecerle por su tiempo. De verdad, ha sido un verdadero placer. Así que ya lo saben, amigos, yo soy el Gallo Valentín. Ya no sé si tiemblo por el frío o por los nervios, pero nos estamos viendo en una próxima entrevista. Por Pumas, por la garra.